Hola, buen día, compañeros. Agradecemos su asistencia al segundo día del evento de la primer cumbre aeroespacial universitaria. Damos comienzo al programa con la participación del maestro Luis Francisco Rodríguez, con el tema Plataformas de lanzamiento y regulaciones. El maestro Luis Francisco Rodríguez abordará detalladamente los aspectos fundamentales relacionados con las plataformas de lanzamiento en la industria aeroespacial, junto con las regulaciones que las rigen. La presentación se centrará en la infraestructura necesaria para llevar a cabo lanzamientos exitosos y cómo las regulaciones juegan un papel crucial en garantizar la seguridad y la eficiencia de estas operaciones. Gracias. Buenos días, comunidad politécnica. Es para mí un gusto estar ante ustedes. Han pasado más o menos ya casi 20 años que egresé del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero aeronáutico. Pequeña fe de rata, soy ingeniero aeronáutico. Y pues para mí es un gusto regresar a la escuela, al instituto que me dio el conocimiento y que me ha dado las oportunidades y del cual pues estoy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Agradezco al director Emanuel Rogelio, también por el espacio que le brinda a estos jóvenes, a nosotros como Agencia Espacial Mexicana, para poder estar ante ustedes y poder darles un poco de información que esperemos les sea útil para su vida profesional, que les deje algo en qué pensar y que eventualmente sean ingenieras e ingenieros de bien para este país. Y bueno, el día de hoy voy a empezar con mi presentación, que se llama Plataformas de lanzamiento y regulaciones. Me gustaría saber el día de hoy de qué carreras nos acompañan. No sé si alguien quiere levantar la mano, escuchar de dónde vienen. ¿Nadie? ¿Sí? Boca 3. Gracias. Ok. Entiendo que aquí hay ingeniería en transporte en este instituto, en esta unidad, y ojalá que esto también les sea útil para los ingenieros de estas carreras. Comenzamos. Bueno, vamos a ver primero qué me llevó a estar al punto donde estoy el día de hoy. Soy gerente de comercialización de la Agencia Espacial Mexicana y después veremos el tema de regulaciones para puertos de lanzamiento. Yo egresé, les comentaba, como ingeniero aeronáutico y en su momento pues traté de entrar a la industria con uno de mis mejores amigos. Hicimos examen para entrar a la industria de turbopropulsores en Querétaro y pues él hizo un mejor examen y quedó, ¿no? Finalmente, y quedó haciendo diseño y análisis de turbinas. Eso de alguna manera me motivó a hacer otras cosas. También entré un poco en depresión porque la vida y buscar a veces oportunidades laborales afuera en los primeros años es complicado para todos nosotros, nosotras. Entonces, en aquel entonces ni siquiera creo que estaba por mi cabeza el acercarme a la parte espacial. La veía como algo que ocurre en otros países, como algo que es ajeno a este país, como algo que no era accesible para mí. Y pues por condiciones de la vida y algunas circunstancias y oportunidades que he tomado, mi camino y mi carrera profesional se ha llevado más en la industria espacial que en la aeronáutica en sí misma. Entonces, vamos a ir a esta parte. Entre las motivaciones, yo estudié, posteriormente de esto, hubo una convocatoria por ahí del 2011, en las páginas del Politécnico para ingresar a lo que era el sistema satelital mexicano MEXSAT. Hicimos examen aproximadamente 700 alumnos de diferentes carreras y quedamos un filtro de 40 más o menos ya en la selección final. Y de esos 40, solo 2 ingenieros logramos alcanzar la posición de analista de dinámica orbital. Los analistas de dinámica orbital son los que se encargan de hacer el diseño y maniobras de los satélites para mantenerlos en su posición orbital. Y también tenemos otras tareas que se nos asignan. Una de esas tareas fue, en mi caso, seguir lo que fue la adquisición de 2 cohetes para el gobierno mexicano, Proton M y Atlas 4, y de los cuales pues tuve la oportunidad de ir a las campañas de lanzamiento. Entonces, pues fue una de las tantas cosas que me causaron mucha felicidad y que me llenaron de satisfacción como ingeniero, y por lo cual después decido entrar a la agencia, pero vamos por partes.
Entonces, más o menos este es el ciclo de una campaña de lanzamiento. Una campaña de lanzamiento es el tiempo y el periodo en el cual se prepara un satélite o una carga útil espacial en el sitio de lanzamiento con el lanzador y todas las operaciones asignadas a ellos. Entonces, tenemos aquí más o menos un ciclo. Ya se está acabando aquí. ¿Me prestas un apuntador? Gracias. Ok. Todo comienza desde el embarque del satélite en la fábrica. En este caso se encuentra en Los Ángeles, California. Es Boeing. Se lleva la nave vía aérea hasta el puerto de lanzamiento. Después se hacen pruebas funcionales de integración con algunas partes del cohete. Posteriormente se envuelve en una estructura que le llaman cofia o se llama cofia, o sí, la mejor traducción sería cofia, y después se integra con el resto del vehículo, se carga combustible y finalmente ocurre el lanzamiento. Siguiente. Entonces, no es ajeno esta terminología para muchos en la parte espacial y eventualmente en otros procesos donde se hace administración de proyectos. Son documentos y etapas que ocurren para eventualmente lanzar el vehículo, como la revisión de requisitos de sistema, la revisión del diseño de sistema, revisión preliminar de diseño, revisión crítica de diseño, revisión de la calidad del vehículo y la revisión de la preparación del vuelo. Durante toda esta fase ocurren definiciones de conceptos, administración y validaciones, implementación de ingeniería, producción, despliegue y operaciones como tal. Siguiente. Entonces, uno de esos trabajos que también hay que analizar es qué vehículo lanzador es el que puede lanzar a nuestra carga útil. Junto con el fabricante se hace una carta y se analiza cuánto combustible te va a dejar en una órbita de transición el vehículo lanzador. Y en aquel entonces recuerdo que incluso la prensa se cuestionaba mucho que por qué no lanzábamos con Falcon 9, si era más económico, pero lo que la gente no sabe, o los periodistas no saben en este caso, y quizás se puede haber resuelto con una consulta pública, era qué es lo que se hace para poder decidir qué vehículo lanzador es el óptimo. Y en este caso tenemos una tabla de la cantidad de combustible que necesitamos para que el satélite viva 15 años de vida, y cada una de estas líneas representa a los lanzadores con diferentes requerimientos. Entonces, por ejemplo, por acá arriba anda Falcon 9, y si quisiéramos que Falcon 9 hubiera sido el vehículo lanzador deseado, tendría que haberse colocado siquiera en esta área. Y después hay otros vehículos que se descartaron porque no había disponibilidad de ellos, porque algunos eran más caros. Entonces, dentro de los que se escogieron fueron Proton M y Atlas 421. Siguiente. Entonces, algunas de esas actividades nos llevaron al sitio de lanzamiento previamente a Baikonur en Kazajistán. Y pues hay que ir preparados, son desiertos, la gente que se dedica a la parte de los lanzamientos tiene que aprender a vivir en el aislamiento. Las campañas de lanzamiento pues demandan mucho física y mentalmente a la gente que va a estos sitios. Ustedes de alguna forma creo que pudieron vivir un poco del proceso de aislamiento y de la ansiedad que ocurre, pues no hace mucho, ¿no? Hace unos años enfrentamos la pandemia. Y esos primeros meses la gente no sabía ni qué hacer, ¿no? Dentro de un pequeño espacio. Bueno, algo así ocurre también en las campañas de lanzamiento. La gente no está acostumbrada a aislarse repentinamente de su vida cotidiana un mes, 2 meses para preparar un vehículo que va al espacio. En aquel entonces la SST contrató a los 2 astronautas, Daniel Olivas y José Hernández, para poder asesorarnos en la parte del proceso de adquisición y el desarrollo de estos trabajos. Siguiente. Entonces fuimos en pleno invierno a hacer una visita por varias cuestiones, dentro de ellas la revisión de la estructura del sistema de lanzamiento y otras cuestiones de logística que tenemos que llevar a cabo. Si ven aquí tengo una pequeña mochila, y esa mochila es un tanque de oxígeno con una mascarilla presurizada, con presurización positiva. Y lo que pasa es que los rusos contienen el combustible de sus cohetes en unas líneas, y cuando alcanza cierto valor de presión, ventean, es decir, el gas se va a la atmósfera libre y no hay forma de saber en cuándo, ni cómo, y entonces pues es una herencia de
lo que fue la Unión Soviética. Entonces no han querido colocar un sistema de recuperación de esos gases que son carcinógenos, y entonces cuando ves la nube naranja y morada, pues tienes que correr en sentido contrario a ella y ponerte esta máscara por si llega a ocurrir. Entonces también son parte de los riesgos que uno enfrenta, laborales, cuando uno se dedica a este tipo de cosas. Siguiente. Entonces, les voy a presentar un par de fotos de ese proceso, de esa campaña. Dentro de ellas pues estuvo el desembarque del satélite, revisión con el adaptador y la parte del llenado de combustible. El proceso de adaptación es interesante porque el satélite se fabrica en una parte del mundo y el adaptador se fabrica, por ejemplo, en Alemania. Entonces no hay forma de saber que funciona hasta el día o unos días previos al lanzamiento. Entonces aquí el trabajo de interacción de estos documentos que vimos al inicio, de CDR, PDR, se llevan en un documento que se llama Documento de Control de Interfaces. Y ese documento es como la Biblia para cualquier proyecto que requiere interfaces de diferentes fabricantes y diferentes personas. Cuando no ocurre un documento de control de interfaces, ocurren fallos, ¿no? Y pues ustedes pueden ver varios proyectos en la República Mexicana que han tenido fallos por compatibilidad de vías, de ruedas, de trenes, y eso tiene que ver, pues, en principio, también con este rigor que tiene, por ejemplo, la industria espacial. La industria espacial se rige por altos estándares y este es uno de ellos, el tener un control estricto de los componentes cuando no se fabrican en el mismo lugar, porque sería imposible o no sería costeable estar llevando los vehículos de un lado a otro solo para ver si funcionan o empatan sus piezas. Siguiente. Entonces, también después de esta integración, donde ya el satélite va cargado de combustible, donde se encuentra en uno de los principales motores del cohete, que lo lleva hasta su órbita de transición, se cubre en un sarcófago que se llama cofia, que lo protege en su ascenso a la atmósfera. Y es interesante porque también esta cofia lo protege de la despresurización masiva que llega a tener el vehículo. No se observa muy bien, pero tiene algunos pequeños orificios el satélite, y ese sirve para que conforme va ascendiendo se vaya despresurizando, de otra manera explotaría. Si alguna vez ustedes han ido a la playa y se llevan una bolsa de papitas de la playa hacia la ciudad, van a ver que se infla, y eso tiene que ver pues con la pérdida de atmósfera o la reducción de atmósfera entre el nivel del mar y llegar aquí a la Ciudad de México, ¿no? Entonces esto ocurre de manera mucho más agreste y mucho más rápida cuando un vehículo sale a la atmósfera. Siguiente. Una de las cosas que uno busca cuando trabaja pues también es tener pequeños motores de motivación. Cuando estábamos en el proceso de adquisición de Proton, en alguna vez vi un video donde la gente que trabajaba en la campaña de lanzamiento tenía la oportunidad de firmar el vehículo. Entonces, que fue una de las cosas que dije, bueno, yo quiero estar en esta parte, yo quiero estar en la campaña de lanzamiento y voy a hacer todo lo posible para estar en la campaña de lanzamiento. Y pues tuve la oportunidad de plasmar ahí. Como ven, soy mal grafitero, pero quería dejar una parte de la huella del instituto que me vio nacer, el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, estábamos con otras personas durante la campaña de lanzamiento, también José Hernández dejando ahí su firma. Siguiente. Posteriormente se integra toda la etapa superior con el vehículo lanzador en una bahía que es horizontal. Siguiente. Y se llena de combustible, finalmente el BRISEM, y eventualmente todo el resto del motor se va a llenar. Este es el vehículo que transporta el combustible, un combustible altamente tóxico que se nos pide cuando se hace este día de operaciones retirarnos 5 kilómetros de la carretera por si llega a ocurrir un accidente, ya que es altamente tóxico el combustible que utiliza este vehículo. Siguiente. Es un pequeño video de ese momento en el cual sale de la cochera o de la gasolinera. Sí. Y una cosa interesante, nosotros somos ajenos a los ritos y a las costumbres dentro de la parte espacial porque no lo hemos desarrollado o no tenemos mucho conocimiento alrededor de ello. Los rusos a las 6:30 de la mañana de cualquier misión, sea comercial o federal, es el momento en el que este vehículo o cualquier vehículo que se lance desde Baikonur sale desde sus cocheras, o lo que le llaman el rollout, hasta la plataforma de lanzamiento.
Y eso tiene que ver con la costumbre de la primer rollout que hubo en Baikonur, que fue el que llevó a Yuri Gagarin al espacio. Y entonces es costumbre del pueblo ruso llevarlo siempre a las 6:30 en todas las misiones. Siguiente. Entonces, ya próximo, ya estando el cohete en su plataforma, pues se dan una serie de procesos como conectarlo con la plataforma de servicios, donde se mantiene control, temperatura y se hacen unas últimas pruebas de revisión, sobre todo de radiofrecuencias, para ver si el vehículo está respondiendo después de todo este viaje. Siguiente. Ya el día del lanzamiento, pues tenemos que seguir un guión, un script, que parece mucho en lo que ocurre cuando ustedes ven las películas de Hollywood. Cuando la gente está sentada en alguna parte de centros de control, donde sigues una secuencia y donde el cliente, en este caso Mexat, era participante dentro de la secuencia de encendido del vehículo. Siguiente. Ahí estábamos en la madrugada, un día antes, revisando parte de esta secuencia. Por ahí creo que se observa ahí borrosamente, pero bueno, es parte del script que teníamos que llevar a cabo. Y ya al día del lanzamiento se da el consentimiento de lanzar. Y creo que el siguiente es el video, no estoy seguro, creo que sí. Entonces, si quieren verlo. Ahí está. Y bueno, lamentablemente ese lanzamiento falló. Ese lanzamiento se destruyó el vehículo en el ascenso y tuvimos que regresar a Moscú más o menos 3 meses después para ver el peritaje del vehículo y saber cuáles fueron las fallas o por qué se había caído. Y también esto tenía que ver con el tema de seguros, porque todas estas cosas, todos estos vehículos y los bienes del gobierno se tienen que asegurar y teníamos que cobrar el seguro del lanzamiento y del satélite. La vida da revanchas, nos preparamos porque sabíamos que Proton no estaba funcionando muy bien en esos años y se habló con el gobierno de Estados Unidos para solicitar un lanzamiento específico con el Atlas 421, que también cumplía nuestros requerimientos para lanzar. Y un 2 de octubre del 2015 lanzamos finalmente el Morelos 3. Entonces, ese lanzamiento fue exitoso y sí llegó a órbita. Entonces, no sé si podemos ver las siguientes. Y creo que el siguiente es un video. De ese vehículo, de ese satélite, pues me tocó terminar de hacer todo el proceso de programación o de adecuación del programa para la dinámica orbital del vehículo, lo que son todos los procedimientos para el cálculo de órbita, el cálculo de maniobras, reconstrucción de las maniobras y lo que es el tiempo de vida, el fuel budget de ese satélite. Y habiendo terminado esa parte, llegó un punto de mi vida que decidí replantearme qué hacer. Y en algún instante, hablando con mi jefe, ex jefe Mauricio Ávila, llegué a la conclusión de que tenía que hacer algo más. Y platicando con él decía, bueno, pues si quieres hacer algo más, pues realmente ya en esta parte va a ser muy repetitivo, cotidiano lo que vamos a hacer. Entonces, si tus aspiraciones van en otro camino, tienes que moverte a otro lugar. Entonces, en su momento consideré trabajar la Agencia Espacial Mexicana. Hice 3 intentos para poder entrar a la agencia. En el primer intento, pues igual, como en otras ocasiones en el pasado, pues uno se encuentra un poco la frustración, ¿no? Uno cree que hizo un buen examen y todo, y pues no, siempre puede haber un candidato mejor que cumpla con las características. Entonces, mi consejo de vida es no se desesperen, porque esto es algo que ocurre muy frecuentemente en nuestra vida laboral. Hay que tener paciencia, y se volvió a abrir una segunda convocatoria y tampoco quedé. Y se abrió una tercera convocatoria y finalmente pude quedar dentro de la Agencia Espacial Mexicana. Y pues como gerente de comercialización era un poco ajeno a las otras 2 vacantes que yo había
buscado, pero había cosas interesantes dentro de este puesto, y uno de ellos era el desarrollo de normas espaciales, y eso fue uno de mis primeros motores y motivaciones dentro de la Agencia Espacial Mexicana. Y esto tiene que ver precisamente con todo este conocimiento que tuvimos, los que tuvimos la oportunidad de entrar a esas misiones de MEXAT, porque en muchos de los casos, como éramos recién egresados, no teníamos quizá el suficiente conocimiento de normativa o saber si las pruebas que validaban eran acordes a las normas o los estándares internacionales. Entonces se crea en la Agencia Espacial Mexicana el Comité Técnico de Normalización Nacional del Espacio, que trabaja con la Secretaría de Economía, y bueno, actualmente tenemos ya tres normas mexicanas publicadas, seguimos trabajando en ello. No es una tarea sencilla, a pesar de que muchas de ellas son trabajo de traducción y adecuación. Los procesos normativos son lentos por la propia naturaleza, y bueno, pues también requiere la revisión de muchas personas antes de dar el consentimiento de que se aprueben. Dentro de este espectro de normas, también nos percatamos que no todo cabía dentro de las normas y que había que hacer otro tipo de regulaciones, o que incluso como agencia no tenemos ciertas facultades que otras secretarías de Estado y que otros organismos sí tienen. Entonces, desde el 2017-2018 empezó a hacer un trabajo para poder mapear cuáles eran esas actividades en particular para el tema de puertos de lanzamiento que se tenían que seguir y con qué otras instituciones. Siguiente. Tenemos un documento que ustedes lo pueden revisar, está en línea, se llama Plan de Órbita 2.0, que se hizo en conjunto con toda la industria aeroespacial nacional en 2017 y que recoge precisamente ese sentir a dónde va la industria espacial, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de la industria, que eso es lo importante. Entonces, este es un trabajo democrático de escuchar a la industria y saber hacia dónde quiere ir la industria espacial. Si quieren, un rato de ocio, bájenlo, léanlo, consúltenlo. Y dentro de él tenemos 2 hitos y 4 proyectos relacionados con el tema espacial, sobre todo de los puertos de lanzamiento, que son estos 4 que menciono, que es la política de bases de coordinación, es decir, dar un andamiaje, dar todo un concepto de desarrollo legal para que los puertos de lanzamiento ocurran en nuestro país. También se habla un análisis de mercados estratégicos y el desarrollo de un programa piloto para lanzadores en territorio nacional. También está el análisis de alternativas para los puertos de lanzamiento y el desarrollo de puertos espaciales. Hicimos una serie de conferencias con estas entidades, con la SEDENA, CEMAR, Marina y una serie enorme de organismos para poder entender qué estaba en sus facultades. Y la verdad nos quedamos con un mar de trabajo que hacer, entonces era al principio difícil decidir por dónde empezar, pues todo parecía importante en ese momento. Siguiente. Entonces, la primera conclusión fue: no todo le corresponde estrictamente a la Agencia Espacial Mexicana en términos de puertos de lanzamiento. Hay funciones que están en otras secretarías y en otros organismos, y es así como hicimos un mapeo. Y este mapeo estratégico también nos ha permitido unirnos con cada uno de ellos y estar llegando a acuerdos específicos en cada una de las áreas que se requieren para lanzar un vehículo lanzador. Por ejemplo, un vehículo lanzador también mantiene comunicación, entonces esa actividad del uso de frecuencias y la asignación la lleva el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el trabajo de importar objetos, componentes espaciales, llámese satélites, cohetes o partes, y exportarlos, es facultad de la Secretaría de Economía, con la cual nosotros también tenemos relación por el Comité Técnico de Normalización Nacional del Espacio. La Secretaría tiene también injerencia porque también maneja el manejo de explosivos, materiales peligrosos, y conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo ciertas acciones para el transporte de ellos. También la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque finalmente para que esta actividad se lleve a cabo en este país hay una serie de obstáculos que hemos encontrado. Uno de ellos es el régimen de control de tecnología de misiles, MTCR. Este régimen es el que han firmado ya algunos países y es súper importante porque esto permite que estos países puedan comerciar entre ellos componentes espaciales. Quizá muchos de ustedes no saben, pero SpaceX ya está en México y SpaceX ya está construyendo componentes de cohetes en México. Y seguramente no lo saben, y tampoco saben que hay componentes de motores del cohete de Artemisa que se están construyendo también aquí en México. Bueno, eso es gracias a que Estados Unidos les da permiso a estas empresas desarrollar bajo ciertas licencias
estos componentes, pero en México ya se están desarrollando componentes de motores cohete para el espacio. Y también tenemos en valores de importancia la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, porque si ustedes quieren lanzar desde un cohete de juguete o un cohete académico experimental como los que están allá afuera, se tiene que solicitar un permiso a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil. Entonces hemos tenido la oportunidad de hablar con el director de Aviación Ejecutiva, Pablo Carranza, y estamos trabajando actualmente en una circular obligatoria que pueda permitir al público solicitar un permiso para lanzar un vehículo lanzador. E insisto, solo es el permiso para usar el espacio aéreo mexicano. Si yo voy a cruzar tu casa o voy a atravesar tu casa, pues te voy a tocar la puerta y te voy a pedir permiso. Entonces, es en una analogía burda, pero necesaria, eso es lo que está pasando. Entonces, también tenemos que cuidar sitios históricos, considerar los riesgos que hay en el país, y también es necesario el acercarnos con otros organismos. Es interesante, pero en Estados Unidos, quien da los permisos de lanzamiento no es la NASA, es la Agencia Federal de los Estados Unidos, la Federal Aviation Administration, la que otorga los permisos de lanzamiento, reingresos, uso de los puertos de lanzamiento y permisos para puertos de lanzamiento. Siguiente. Entonces, algunos de los trabajos que hemos desarrollado, insisto, internamente está el plan de órbita. Hicimos parte del estudio de mercado de lanzadores de órbita baja para decidir si era necesario, en principio, justificar la creación de un laboratorio de cohetes que tiene la Agencia Espacial Mexicana y que estamos desarrollando en el Estado de México. Estamos en trabajo en una norma para pruebas generales de vehículos de lanzamiento y estamos adaptando la FAR 420 para el análisis de corredores de vuelo para poder determinar los sitios de lanzamiento. Y en un momento más, si gustan sacar una hoja de papel o si tienen muy buena memoria, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver qué tan buenos son en el análisis y determinación de un puerto de lanzamiento. Siguiente. Una de las cosas que tienen que saber es que los vehículos lanzadores se tienen que clasificar dependiendo de cuánta carga útil van a llevar al espacio. Entonces, eso nos lleva a una clasificación de pequeños, intermedios, medios y pesados. Siguiente. Y cuando uno decide colocar un puerto de lanzamiento, pues lo primero es que llegues a una órbita comercial. Y esa es como la clave del desarrollo de un puerto de lanzamiento. Cuando no se decide así, puedes colocar un puerto de lanzamiento que simplemente no va a ser operativo, no le va a funcionar a nadie, nadie va a querer salir contigo porque no lo vas a dejar en la órbita que desea o va a tener que gastar mucho combustible para llegar a la órbita que desea. El tamaño tiene que ser escalable, es decir, que permita que tanto se hagan pruebas, por ejemplo, de motores ahí o que puedan lanzar otros vehículos lanzadores. Se tiene que propiciar la actividad de telemetría que tiene condiciones climáticas favorables. Y eso tiene que ver porque conforme tienes más fenómenos como nosotros, como ciclones y otros fenómenos naturales, pues te reduce el tiempo efectivo para que puedas lanzar y eso te reduce tu operatividad y eso entonces te reduce tu capacidad de ingresos y entonces tu puerto, una vez más, se vuelve menos rentable. Entonces, siguiente. Y algunos de los estudios que se tienen que hacer, pues, primero es analizar el azimut y el lanzamiento y rango de estos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También ver temas de almacenamiento, instalación de combustible, saber si es un lanzamiento vertical o horizontal, restricciones de sobrevuelo, la proximidad con zonas pobladas, etcétera. Siguiente. Entonces, aquí es donde empezamos rápidamente este ejercicio. Este es un mapa de la República Mexicana por densidad de población. Entonces, lo que no queremos es, en principio, densidad de población, porque no queremos afectar a la población. Entonces, si se da cuenta, más o menos por aquí vive el 70% de la población en México. Entonces, vayan anotando por ahí en qué estado ustedes colocarían su sitio de lanzamiento. ¿De acuerdo? Vayamos con la siguiente. Riesgo volcánico. Nuevamente, el riesgo volcánico de mayor peligro se encuentra en el centro del país y no es extraño que nosotros vivamos cerca de ahí, porque también las cenizas volcánicas y esta actividad volcánica, junto con el clima, permiten un mayor crecimiento de cultivos, ¿no? Aunado a ciertos crecimiento de planicies, pero dense cuenta que entonces también esto es un riesgo para nosotros, porque mientras haya cenizas volcánicas no podemos lanzar el vehículo. Siguiente. Después tenemos el riesgo por tormentas eléctricas y el mapa se amplía un poco más. Se dan cuenta, en toda la parte sur es muy complicado en términos de tormentas eléctricas
Y es que, aunque los cohetes están diseñados para resistir un impacto de un rayo, la verdad es que no lo deseamos. Siguiente. En el riesgo sísmico, dense cuenta que el mayor riesgo sísmico nuevamente se encuentra en esta franja, y después por acá al norte en Baja California tenemos un alto riesgo sísmico, y va disminuyendo conforme se acerca uno hacia Nuevo León, Tamaulipas, y también en la península de Yucatán. Siguiente. Consecuencia de los sismos, y no necesariamente de ellos, pero sí también de sismos que ocurren en otras partes del planeta, son los tsunamis. Entonces, la mayor parte del riesgo de tsunamis se encuentra en esta zona. La de menor riesgo es en esta parte, y un riesgo intermedio o bajo se encuentra en la parte norte del país. Siguiente. No así el tema de las inundaciones. Si se dan cuenta, es inverso. Aquí las inundaciones es uno de los grandes problemas del área del Golfo de México. Siguiente. Por ciclones, aquí es curioso, pero las dos penínsulas están afectadas y el riesgo es muy alto. Entonces, esto nos lleva a analizar qué pasa con los ciclones en los últimos al menos 12 años. Siguiente. Y ciclones desde categoría 3 a 5, estos son los 17 ciclones que han surcado, excepto el del año pasado, que falta aquí agregar, los del 2023, el Otis que impactó Guerrero. Pero dense cuenta que la mayor parte de ellos, a pesar de que son de gran impacto, ocurren en el mar. 2 han impactado Veracruz con mayor fuerza, 4 han impactado entre Jalisco y Nayarit, 1 ha pasado en la península de Baja California y también 1 ha cruzado con gran fuerza la península de Yucatán. Siguiente. Y bueno, también tenemos, insisto, actividad aeronáutica, ¿no? Entonces, vean toda la serie de rutas aéreas que existen en el país. Incluso esta foto más hace un par de días, esta impresión de pantalla, y este iconito que se ve aquí es el riesgo por ceniza volcánica del Popocatépetl. Entonces, igual, aquí sería interesante revisar dónde es el sitio de lanzamiento considerando esto. Siguiente. Antes de que me digan cuál es su respuesta o dónde deciden colocar un sitio de lanzamiento, acuérdense que el primer punto que había que revisar era la disponibilidad de órbitas comerciales. Y para llegar a ello hay que hablar al menos de algunos elementos orbitales. Los elementos orbitales o keplerianos son características para poder definir la forma de una órbita de un satélite y conocer la posición de un satélite o de un cuerpo celeste en un momento determinado. La inclinación que se mide respecto del plano ecuatorial nos lleva a considerar al menos 3 tipos de órbitas, las que son las órbitas prógradas, que son en el sentido de la rotación de la Tierra, entre 0 y 90, de 90 grados se consideran ya órbitas polares, y las de 180 grados que se consideran órbitas retrógradas. Estas órbitas cada una sirve para algo en particular. Por ejemplo, dentro del grupo de las retrógradas, y que son órbitas polares, se encuentran las órbitas síncronas solares o de observación terrestre. Y dentro de las órbitas prógradas se encuentran las órbitas geoestacionarias, donde se ubican la mayor parte de los satélites de comunicación. El 70% de los ingresos por lanzamientos es vía satélites de comunicación, el otro 30% principalmente es observación de la Tierra. Entonces, estos son los 2 grandes campos que tenemos que revisar cuando decidimos dónde colocar un puerto de lanzamiento y cuál es nuestro mercado. Siguiente. Entonces, estos elementos keplerianos, como les mencionaba, nos permiten definir dónde se encuentra un satélite. Y todos comienzan, por ejemplo, en este caso, la inclinación. Este es el plano ecuatorial, esta es la Tierra. La inclinación es este ángulo formado entre el plano de la órbita y el plano ecuatorial. La ascensión recta del nodo ascendente se mide desde el primer punto de Aries hacia el nodo ascendente del plano orbital. Después se mide el argumento del perigeo, donde se encuentra este punto, que es el punto más próximo, en este caso dentro de una órbita elíptica, en este caso a la Tierra. La anomalía verdadera, que es el ángulo que se define desde el perigeo hasta donde se encuentra verdaderamente o realmente el satélite. Y tenemos otros 2 valores, el semieje mayor, que define la altura, que cuando la excentricidad es aproximadamente 0, que es casi una órbita circular. El semieje mayor podríamos aproximarlo como la altura. Pero, bueno, siguiente. Ahorita vamos a ver un poco más. Entonces, hablábamos del rango y azimut y también de la latitud de lanzamiento y el azimut de lanzamiento. La latitud pues está definida por la latitud geográfica,
y el azimut es el ángulo medido desde el norte, en sentido de las manecillas del reloj, a donde vamos a lanzar el vehículo. Y para conocer la correlación del ángulo del azimut y el ángulo que se obtiene por inclinación, tenemos esta expresión, de la cual podemos ponerla, la inclinación, como función dentro de la latitud como del azimut de lanzamiento. Y esto es muy importante. Aquí no hay corrección por velocidad de rotación de la Tierra, ni de corrección por velocidad del vehículo, pero nos puede dar una idea muy próxima de dónde se encuentra la inclinación de la órbita una vez que lanzamos desde un cierto punto geográfico. Siguiente. Entonces, hablando de las órbitas síncronas solares, son unas órbitas muy interesantes, porque comúnmente yo escucho a la gente decir, y sobre todo en este medio también, que colocan órbitas a diestra y siniestra. Voy a colocar un satélite a 500 kilómetros con una inclinación de 98 grados, y a veces pues todo eso está falto de conocimiento, no tiene el fundamento técnico ni el fundamento de dinámica orbital que requiere para sustentar lo que se dice. Esta expresión, perdón, que le cambié yo, ¿verdad? Ya. Esta expresión, como vimos, hay un ángulo que se llama argumento de perigeo, y resulta que debido a la geometría de la Tierra y otros tantos factores que hay allá en el espacio, las órbitas constantemente están cambiando, nunca se mantienen fijas. Entonces, el argumento del perigeo nos define la precesión del plano de la órbita alrededor de la Tierra. Y lo que hacemos aquí con esta expresión es definir precisamente esa rotación del plano orbital, que en gran medida es función de un coeficiente zonal que tiene que ver con el achatamiento de la Tierra, el radio terrestre, el semilato recto de la órbita y la inclinación de la órbita. Se dan cuenta, en este punto, la órbita que está en verde ve al Sol con un cierto ángulo, y cuando gira aquí también. ¿Esto qué quiere decir? Diseñamos la órbita de tal manera que el planeta se desplaza 1 grado día a lo largo del año, y entonces lo que hacemos es colocar la órbita en cierta posición para que también precese 1 grado por día, para que entonces compense ese grado que se movió la Tierra y siempre esté viendo la Tierra a cierta hora del día. Siguiente. Entonces, ¿cómo se diseña esa órbita? Bueno, finalmente, o ese acondicionamiento, hacemos que el cambio del argumento del perigeo entre el periodo sea aproximadamente ρ, donde este valor de aquí es el periodo de la órbita, y si sustituyo esto y la ecuación 2 que ya habíamos visto, puedo obtener una expresión que aproximadamente me pueda definir entonces esa precesión de 1 grado en función de la altura o el semieje mayor. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál era el sitio de lanzamiento que ustedes habían pensado? Coahuila. ¿Matamoros? Ok. Tamaulipas. Y después vamos a decir por qué sí y por qué no. ¿Sí? Chihuahua. Ok. Allá arriba. Chico de Amarillo. Coahuila. Nuevo León. Coahuila. ¿Por qué sí? Hasta allá arriba. Chiapas. Okay. Coahuila. Bueno, ¿por qué sí y por qué no Nuevo León? Nuevo León ciertamente tiene un valor de menor sismicidad que otros. El problema que tenemos con Nuevo León y Tamaulipas es que cuando cruzan en su ascenso a la órbita geoestacionaria o de transición, pasan por un corredor muy estrecho entre la península de Florida y Cuba, y eso complica mucho el tiro, y de hecho se tiene que hacer correcciones con combustible para llegar a la órbita de transición. No es que sea imposible, pero incluso también hoy en día, tomando en cuenta estas regulaciones en las cuales México no es parte, nos complica poder colocar un puerto de lanzamiento en esa posición geográfica. De hecho, tenemos problemas con el tema del puerto espacial de Boca Chica. La onda de choque atraviesa la República Mexicana, y si el lanzamiento es fallido, por cierto, la gente que está dentro del límite del borde ahí en Faro Bagdad, que la gente va a ver puerto del lanzamiento, puede sufrir daños severos e irreversibles
de pérdida de oídos. Y si el vehículo se llegara a desviar y el control de destrucción automático no se activa, pues es una catástrofe. Aparte de que cruzamos por pozos petroleros, tanto del lado norteamericano como el mexicano. Chiapas. ¿Cuál es el problema con Chiapas? Como lo hemos visto, el problema que tenemos con Chiapas es que hay cierta densidad poblacional. Hemos revisado la costa para ver que no haya tanta, pero el problema hay densidad y está dispersa. El problema de Chiapas es que hay muchos poblados a lo largo de toda la costa de Chiapas. Si lo acercamos hacia el istmo de Tehuantepec, pues es completamente violatorio, porque otra cosa que no mencioné aquí es el análisis de los vientos predominantes. En realidad ahí lo que nos conviene son campos eólicos, ¿no?, en todas las zonas del istmo de Tehuantepec, y la perseverancia de los sistemas como los ciclones, que constantemente están llegando ahí, nos impiden un poco, y en el análisis de trayectoria de órbitas queda muy próximo la parte de Perú y Ecuador en el ascenso de la trayectoria. Entonces, por eso también es relativamente prohibitivo. Chihuahua, por allá dijeron, ¿no? Chihuahua es interesante porque Chihuahua y Coahuila pueden ser algunos sitios de lanzamiento, pero solo para cohetes tipo sonda o cohetes suborbitales, cohetes que alcancen los 120 kilómetros y reingresen. Pero ese es uno de los detalles. Uno de los sitios que encontramos que tiene mejores características es la península de Baja California, y en particular Baja California Sur. Y esto tiene que ver una vez más con lo que acabamos de analizar. Los ángulos de azimut, la longitud de lanzamiento, a ver, ¿dónde está la longitud de lanzamiento? La latitud de lanzamiento y los azimuts que pueden enviar. Uno puede lanzar desde 155 hasta 201 grados e incluso más. Otra ventaja es que tenemos en esta parte islas que nos permiten colocar una red de monitoreo para el vehículo en ascenso. Recuerden que era una de las condiciones también al inicio que mencionamos, que sea propicio para actividades de telemetría. Siguiente. Cuando analizamos, entonces ya ponderamos esos valores, vemos que el ángulo de inclinación va desde 67 hasta 109. Y resulta que aquí, aproximadamente aquí, desde los 188 hasta los 190, tenemos las órbitas síncronas solares. Siguiente. Esto es que podemos colocar satélites de observación de la Tierra con facilidad desde la península de Baja California, y insisto, desde Baja California Sur. Y utilizando la expresión que hemos visto, la expresión número 4, dense cuenta que el azimut aquí es 187 grados, la inclinación, si se dan cuenta las variaciones, aquí es de grado en grado, y aquí aproximadamente también es de grado en grado. Pero aquí hay algo súper crítico. Dense cuenta cuánto varía la altura de 187 de azimut a 190. ¿Se dan cuenta? O sea, no es lineal. Entonces, este es uno de los grandes errores que constantemente encuentro cuando se proyectan o se hacen análisis de emisión en nuestro país. No se toma en cuenta, sobre todo para satélites de observación, estos análisis como la precisión del argumento del perigeo y el valor de la inclinación que tiene que tener como consecuencia para poder cumplir la condición de rotación de 1 grado por día a lo largo de 360 días. De tal manera que, si se dan cuenta, el lanzamiento tiene que ser muy preciso. Por 1 grado que ustedes se equivoquen, tendrían que, en principio, no los pondrían en la órbita que desean, y después, dependiendo de la altura en la cual desean estar, es entonces la inclinación y el azimut que tienen que tener. Entonces esto se lee al revés, ¿no? Quiero llegar a una altura de 500 kilómetros, o entonces en consecuencia qué inclinación y desde qué azimut tengo que lanzar, ¿no? Nos vamos al revés. Siguiente. Entonces, otro error garrafal que encuentro constantemente es la definición del tiempo de vida de los satélites. Y ahí nos damos cuenta de la carencia o necesidad de programas de análisis de dinámica orbital y análisis de emisiones para este país. Un dato que es importante a considerar se llama el coeficiente balístico. El coeficiente balístico es la relación de la masa entre el área, y esta nos define cuánto tiempo, en principio, solo por condición de presión de radiación solar, porque la presión de radiación solar existe y existen máximos y mínimos, afectan la vida del satélite. Entonces esto puede hacer que el vehículo viva más o menos tiempo. Entonces, por ejemplo, coeficientes balísticos altos
viven significativamente menos que los coeficientes balísticos bajos. Entonces, y también en esta gráfica, que si la pueden ver, es una escala semilogarítmica, donde este es 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años. Después de por ahí de los 700 kilómetros, ¿no? Sobre todo para satélites pequeños, nos vamos del orden de décadas, ¿no? O sea, estamos viendo 20, 30 años. Y lo que no queremos es basura en esa órbita. Entonces, es por eso que muchos de los satélites se diseñan más o menos entre 500 y 600, pero no es una casualidad. O sea, esta es la razón de ser, de por qué se diseñan en esas determinadas órbitas, porque queremos que decaigan relativamente rápido y no se llene de basura, sobre todo ese arco orbital. Y porque también por los 400 kilómetros se encuentra la Estación Espacial Internacional y pone esto en riesgo en vida a los astronautas. Siguiente. Entonces, resumiendo, la parte de Baja California, pues tiene acceso a órbitas, tiene baja densidad poblacional, baja densidad en rutas aéreas, sobre todo en este lado de la costa, un riesgo bajo volcánico, riesgo bajo por tormentas eléctricas, bajo por inundaciones, riesgo medio por tsunamis, riesgo alto sísmico y muy alto por ciclones. En particular, la ventaja es que en los ciclones sabemos que existe una temporada y podemos tomar medidas de mitigación para construir este tipo de edificios. Esta es una condición muy similar a la que enfrenta Florida hoy en día y Cabo Cañaveral. Siguiente. Y el otro puerto donde podría desarrollarse, aunque tiene, insisto, todavía más problemas, sería la península de Yucatán. Y digo problemas porque, bueno, aquí está la reserva de Bacalar. La desventaja es que no podemos movernos mucho en el ángulo de azimut, que va desde 90 hasta 96 grados, porque tenemos, si se dan cuenta aquí, todas las islas. Siguiente. Entonces, solo podemos obtener un ángulo, una inclinación de 18 a 19, o sea, básicamente nada más un grado. Y todavía tendríamos que hacer maniobras de posicionamiento para órbitas de transferencia. Siguiente. Entonces, a diferencia de la anterior, bueno, tenemos acceso a órbitas, mediana densidad poblacional, alta densidad por rutas aéreas, riesgo bajo volcánico por tormentas eléctricas, alto por inundaciones, bajo por tsunamis, medio sísmico y alto nuevamente por ciclones. Siguiente. Y bueno, parte del trabajo que estamos haciendo actualmente en la Agencia Espacial Mexicana, ya casi terminó, siguiente, es poder desarrollar nuestro software propio. Ante la falta de software, nosotros estamos desarrollando un software para poder analizar los corredores de vuelo y entonces tener un mayor criterio sobre la determinación de por dónde tiene que pasar un lanzamiento. Entonces, una vez más, utilizando en analogía la FAR 420, siguiente, podemos determinar ciertas geometrías por donde pasa ese corredor de vuelo. Siguiente. Esto lo van a encontrar a la 420 y nótese que aquí dice no está a escala. Siguiente. E igual. Aquí hablamos de dimensiones realmente largas, 100 millas náuticas, 5000 millas náuticas, y estos valores entre H, D, C y F dependen de esta FAR. Siguiente. Entonces el resultado es esto que tenemos aquí. Estas impresiones de pantallas es el resultado de nuestros análisis de nuestros corredores de vuelo, donde se dan cuenta, en algunos casos pasa, por ejemplo, para el caso de la península de Yucatán, un ángulo muy estrecho, y en el caso de Baja California, pues es un poco más amplio y se puede hacer estos lanzamientos. Estamos tratando de conseguir software de mayor grado de expertise, como el STK Missile Toolkit, pero esto requiere una serie de licencias con los Estados Unidos que nos está llevando ya algún tiempo. No es un software comercial, en el estricto sentido de la palabra, porque es de uso semimilitar, porque utiliza cuestiones de trayectorias balísticas y pues estamos solicitando permiso para que se nos pueda otorgar. Es decir, nosotros como agencia estamos teniendo problemas, pues ahora imagínense en el Instituto Politécnico Nacional u otro instituto de este país, al menos para la parte de trayectorias, pues esto todavía no es de acceso al público. Y pues ahorita actualmente todo este tema de la regulación lo estamos haciendo en Python. Y bueno, ya nada más para concluir, como les mencionaba, estamos también trabajando en la FAR 420, la FAR 101C, que es
la regulación de los permisos para el lanzamiento de cohetes experimentales de mano de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, y esta comunicación pues, nos ha permitido también llevar a cabo un encuentro que se llama el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental en MICE, en colaboración con una empresa privada, una startup privada que se llama V360, que tiene una división que se llama Rocket Master, que junto con otros compañeros hicieron una pequeña empresa que se llama ENMICE, porque ENMICE es una empresa ya al día de hoy, y este encuentro de cohetería experimental que hemos estado promoviendo desde el inicio de la pandemia, desde el 2021, y fue muy desafiante realmente, pues tratar de sacar a todos los estudiantes en medio de la pandemia todavía sin vacunas para hacerlo, pero era una actividad que se podía hacer porque estaba al aire libre y estaba permitida, y con todos los riesgos, pues afortunadamente no tuvimos ningún enfermo, ninguna enferma durante esos días, y después repetimos la experiencia en Guadalajara. El año pasado iba a ser en Acapulco, pero el huracán Otis cambió las condiciones, tuvimos que buscar una nueva sede, el gobierno de Chihuahua levantó la mano, y pues Chihuahua, hablando de quien hablaba por allá de Chihuahua, pues nos dio la oportunidad de colocarlo, y ha sido a través de estas interacciones que tiene la agencia con otros organismos de gobierno que estamos logrando estos pasos pequeños ante faltas de regulaciones más grandes, ¿no? Entonces, ciertamente se necesitan cambios constitucionales, ciertamente se necesitan otros cambios, pero también es cierto que aún teniendo los cambios, luego la pregunta es, bueno, ¿y técnicamente qué vamos a hacer? ¿No? Y la respuesta es que como si fuera una cebolla, mucha gente se queda solo en la primera capa, ya no saben qué hacer. Bueno, y dices, bueno, sí, ya son las actividades prioritarias para el Estado, pero ahora, ¿qué hacemos con esos, no? Entonces necesitamos entrarle de lleno a la parte técnica para poder colocar la parte técnica plasmada en la parte de la regulación y evitar así, pues, que incluso tengamos un riesgo a la población. Creo que de mi parte eso es todo, y pues les agradezco su tiempo. Antes de terminar, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Francisco Rodríguez por haber participado en la conferencia Plataformas de Lanzamiento y Regulaciones en el marco de la primera cumbre aeroespacial.